¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Esperemos que este mes sea rápido. Ya vamos 15 días, un poquito más de 15 días. Y ya estamos encima con las declaraciones. Estamos encima con informativas. Y en fin, siempre hay trabajo que hacer, siempre en estos temas tributarios. Siempre tendremos mucha tela de dónde cortar, mucho que analizar. Y precisamente de eso trata este tema del día de hoy, hablar un poco de las obligaciones. En específico nos iremos a una materia, seguridad social, abarcando dos leyes, la del Seguro Social y la del Infonavit. Para iniciar esta charla, es importante ver que a nivel mundial, esto es internacional, la regulación jurídica nos da a todos los ciudadanos tanto derechos como obligaciones. ¿Ok? O sea, todas las leyes de todo el mundo, no estando lejanas las nuestras, nos imponen cargas, nos imponen obligaciones o nos generan o nos otorgan derechos. Un ejemplo lo tenemos desde la propia Constitución, donde tenemos el derecho a la legalidad, en el artículo 14 y 16, el derecho a las formalidades de un procedimiento, el derecho de petición en el artículo octavo constitucional, el derecho de la asociación personal, a asociarnos de manera pacífica, el artículo 9, el derecho a que se nos administre justicia pronta, imparcial y expedita, y ni qué hablar de la ley del contribuyente, la ley federal de los derechos del contribuyente. En su artículo 2 están todos los derechos. Ahí están todos los derechos. O sea, es importante que hagamos un recorrido a las diversas normas para ver cuáles de ellas nos otorgan derechos. Pero así como nos otorgan derechos, hay que ver aquellas que nos otorgan obligaciones. Y de eso se trata esta mañana, hablar de obligaciones. ¿Ok? Las obligaciones básicamente son tres: hacer, no hacer y permitir. De hacer, pues hay que revisar toda la normativa nacional para ver más o menos de cuánto estamos hablando. Fíjense, un amigo mío, licenciado, Eduán, hace tiempo publicaba un libro. Ese libro se llama Teoría General de las Obligaciones. Él y su hijo lo publicaban con ISEF. Tiene tiempo que no lo veo el libro. El licenciado Don ya falleció, quedó su hijo. Bueno, pues en ese libro se hablaba en ese entonces de 1,200 obligaciones como empresario. Obligaciones, así se llamaba el libro, Catálogo General de Obligaciones Empresariales. Si lo pueden conseguir, sería sano para que lo tengan en su biblioteca y lo consulten para que vean de qué tamaño es ser empresario en México. Obligaciones de no hacer, ejemplo, el 134 de 133 de la ley del trabajo, lo que el patrón no debe de hacer, lo que no debe de hacer. Y si vamos a la parte fiscal, pues tenemos desde el artículo 103, 104, 108, 107, 109, lo que no debemos de hacer en fiscal, porque eso se convierte en delito, eso es lo que no debemos de hacer. Y permitir, pues creo que todo el mundo lo conoce, ¿ok? Permite visitas domiciliarias, proporciona información cuando te sea solicitada. Tenemos que ser permisibles. Pues hoy vamos a hablar de obligaciones de hacer en dos normas jurídicas que están vinculadas con el diario quehacer de las empresas. ¿Cuáles son las consecuencias del no hacer? Tienen que ver con el patrimonio. ¿En qué sentido? Voy a tocar nada más dos: económicas,
porque toda obligación de hacer que no se haga tendrá una consecuencia que se llama sanción. Y la sanción es un efecto económico. Y obviamente también tiene un efecto patrimonial, en el sentido reputacional. ¿Cómo queda la imagen de una organización que no cumple con sus obligaciones? ¿Cómo se le mira ante los ojos de la autoridad? ¿Cómo es el sentir de una autoridad que al revisar a una organización se da cuenta que no está cumpliendo con sus obligaciones? Creo que su reputación se viene abajo. Entonces, fuera del costo económico, fuera del acto de molestia, fuera de todo lo que conlleve o implique una obligación de no hacer que no se realice, tiene mucho que ver el aspecto de reputación. Las empresas deben de buscar, es mi postura, y la he manejado muchos años, y ese es uno de mis sitios de operación hacia las empresas que me contratan, es la implementación de mejores prácticas. El buscar tener una mejor práctica o desarrollar una mejor práctica tiene mucho que ver con la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Impacta definitivamente en la imagen de esa organización. Entonces, hay muchas formas de hacer mejores prácticas. Un código de conducta, una política de integridad, un programa de cumplimiento, el compliance famoso. Pues precisamente el compliance tiene que ver con obligaciones de hacer. Entonces, temas, jóvenes, hay muchos y hay muchas áreas de oportunidad. Miren, cuando nacen las leyes, nacen para regular la conducta del ser humano. Esa es la función de la ley. Que la conducta del hombre sea mesurada, se controle, se ajuste, porque de otra manera habría muchos atropellos, muchos abusos, donde prevalecería la ley del más fuerte. Imagínense un país o una nación sin normas de comportamiento. Para eso nace el derecho. El derecho nace como una fuente reguladora de las conductas humanas. ¿Ok? Por esos conflictos que han surgido a través de los años, es que fue que nació el derecho. ¿Ok? Y obviamente el Estado es actor, al igual que el particular. Todo lo que tiene que ver con la imposición de una carga tributaria, pues le corresponde al Estado. Su vigilancia, su control, su recaudación, su fiscalización. Y al gobernado le compete o se le obliga, además del entero de la cuota correspondiente, según sea el gravamen que le corresponda enterar, pues también tiene la obligación de abrir sus instalaciones cuando las autoridades soliciten su ejercicio de facultades. Recordemos que las autoridades tienen diversas facultades. En mi opinión son 7. Podrá haber quien no lo comparta conmigo, pero yo digo que son 7 facultades. Bueno, una de ellas son las facultades de comprobación, que son las más incómodas, donde la autoridad hace acto de presencia y verifica el cabal cumplimiento de las disposiciones jurídicas. ¿Okay? Y de ahí se deriva la recaudación y, en su caso, hasta la ejecución de los actos para hacer efectiva esa recaudación. En materia tributaria, podríamos definirlas en 2, las obligaciones. Las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. Las sustantivas es pagar, enterar, cubrir, dar, hacer el pago.
Esa es la más importante obligación fiscal. El impuesto no nace para que no lo conozcamos. La contribución no existe, sino es para que la cubramos a través de los diferentes conceptos de contribuciones. Tenemos impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones para mejoras, derechos, aprovechamientos. Bueno, eso el Estado los impone a través del legislador para que el ciudadano cumpla con la obligación del 31.4 de la Constitución. ¿Okay? Y pues, hay diferentes leyes que lo regulan. ¿Para qué les platico si ya las conocen todas? ¿Okay? Y las obligaciones formales vendrían siendo las que les acabo de decir. ¿Okay? Hacer, no hacer y tolerar o permitir. Cuando se incumplen estas obligaciones formales, dan consecuencias. ¿Cuáles son esas? Las económicas. La autoridad va a desplegar sus conductas. ¿Cómo nace? Se abstiene, no determina, simplemente se abstiene, si no quiere no lo hace, pero si actúa va a haber tres posibilidades. Una determinación en numerario, negativa o positiva, una imposición llamada impuesto o multa, o una resolución, una decisión o una sentencia. Ese es el acto de la autoridad, esa es la conducta de la autoridad. Y el monto de las sanciones que vamos a platicar hoy es en seguro social por la falta del pago del 40 al 100%. Y por actos u omisiones en veces UMAS. Aunque la ley todavía menciona salarios mínimos, desde la reforma a la Constitución en cuanto al nacimiento de la ley de la UMA, sabemos hoy que todos los actos distintos al salario serán tasados en UMAS. Para imponer una sanción, en este caso el Seguro Social, va a tomar en consideración tres cosas. La gravedad de la conducta, va a tomar las condiciones particulares, ahorita vamos a hablar de ello, y en su caso va a checar si ese contribuyente ha reincidido, si hay reincidencia. ¿Okay? El reglamento de la ley social, uno de sus tantos reglamentos, ¿sabían que esa ley tiene 10 reglamentos? Esta ley padece reglamentitis. Una ley con 10 reglamentos, ¿cómo la ven? Y no vayan lejos, la del Infonavit tiene 6. Y la del trabajo también tiene 6. Pero hay leyes sin reglamentos. Qué curioso. Así está nuestro sistema jurídico. Bueno, dentro de los 10 reglamentos del Seguro Social, el reglamento de su ley en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, muy grande su nombre, establece lo siguiente, 183, que es gravedad. Circunstancias particulares en la comisión del acto o omisión, muy subjetivo, y luego dice el número de trabajadores afectados por el acto en proporción al número total de trabajadores. O sea que mientras más grande la empresa, la sanción puede ser mayor. ¿Cómo la ven? O sea que no se castiga la conducta nada más, se castiga también el tamaño de la organización. Todo esto da, desde luego, pauta a un juicio. Todo es justiciable. Lo único que hay que valorar es que a pesar de que sea justiciable, de que podamos invocar algo a nuestro favor, habría que tomar en cuenta varias hipótesis. Por ejemplo, postura judicial, jurisdiccional, qué han dicho los jueces, qué han dicho los tribunales, qué han dicho el Tribunal Federal de Justicia Fiscal o Administrativa, anteriormente fiscal,
según el fiscal. ¿Ok? Pero también hay que tomar en cuenta ahora que nace un nuevo sistema judicial en México. Recuerden que en junio se va a votar a los que serán jueces, magistrados y ministros, que van a impartir justicia a partir de este año 2025. Deben de tomar posesión de su cargo a más tardar en agosto, en septiembre. El 15 de septiembre deben de tomar ya posesión de su cargo. Es bastante arriesgado, yo así yo la llamaría, irnos a cualquier juicio. Si ahorita lo ves, imagínense dentro de un año, con jueces que no han impartido justicia. Podrán ser buenos abogados, no negaremos su escolaridad, no negaremos su capacidad, pero ¿y si nunca han litigado y nunca han juzgado? ¿Cómo serán sus sentencias? Estamos ante un México nuevo. No es igual del México existente hoy. Hoy el México, como quiera que sea, se le ha impartido justicia para bien y para mal. Hay de las dos. Ha habido sentencias muy buenas, ha habido sentencias pues que no nos favorecen. Y eso pues ya lo decidieron a través de los plenos o a través de los juicios que se han invocado y que han dado pie a sentencias. Y esto que hablamos, que ya tenemos gente que tiene años juzgando. Ahora imagínense jueces nobles. Yo les decía, a ver, no es por hablar mal de este nuevo sistema judicial mexicano, pero imagínense ustedes que van a abordar un vuelo, van a subirse a un avión. Yo tuve durante la carrera de piloto la mejor calificación. Es más, exenté prácticamente todas las materias por mi alto grado de conocimiento en el tema. Pero nunca hice prácticas, nunca volé. ¿Se subirían conmigo al avión? Tengo muy buena teoría, la mejor, pero no tengo la práctica. Es algo similar con lo que va a pasar con el nuevo sistema judicial. Jueces que podrán saber mucho de leyes, esperemos que así sea, pero que tal vez nunca han dictado un fallo. Y no sé cómo nos pueda ir en el tema de las obligaciones y las multas. Por eso es preferible ir con pie de plomo, de manera preventiva. Esa es la intención de esta charla. 100% preventivos. Antes que llegara un combate, yo lo he dicho muchas veces, por ahí alguien se fusiló mi frase, pero yo lo he dicho muchas veces, tengo años diciéndolo, la mejor defensa es la que no se hace. Esa es la mejor defensa, la que no se hace. ¿Y cómo le evito? Programas de cumplimiento, el compliance. El tema de hoy puede ser parteaguas para generar un sistema de cumplimiento. Lo van a ver al final. Condiciones particulares. Los antecedentes del patrón. Respecto a si cumple o no cumple con sus obligaciones. Ahí está lo que les decía hace rato. Esos antecedentes. Si mi reputación no está en una muy buena imagen, pues obviamente cuando me multen, pues eso va a incidir en la multa. Entonces, evitemos esos antecedentes negativos. Y la reincidencia es cometer la misma infracción en un plazo de un año. ¿Ok? Y luego dice ahí mismo, te voy a duplicar la multa por ser reincidente. Entonces, si de por sí una multa, la cantidad que sea, no es agradable, imagínense duplicarla.
Entonces, es ir valorando. Conviene, valdrá la pena ponerme en riesgo, poner en riesgo mi reputación, poner en riesgo la economía por incumplir obligaciones. Ahorita nada más vamos a hablar, insisto, de seguro social, pero hay obligaciones en diferente normativa, ¿eh? Si quieren abundar en el tema de salarios, desde la esfera laboral, chéquense el 132. Hay un catálogo de obligaciones que probablemente muchas empresas no estén cumpliendo. Eso es tener el 132, obligaciones del patrón. Pero el título sexto de la ley del trabajo, lo que es trabajos especiales, da obligaciones especiales. Así que debo de ver si soy un patrón de trabajos especiales para ver que adicionalmente a las obligaciones generales le apliquen las obligaciones especiales. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? Pero además hay que ver por ahí un reglamento, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en su artículo 7 habla de otro catálogo de obligaciones. Por eso les decía, este tema es parteaguas para un cambio de actitud y mentalidad. Hablar con los dueños y decirles, señor, esta es la realidad. Mire, hicimos un pequeño sondeo y esto fue lo que detectamos. Hay incumplimiento, ¿okay? El riesgo es este y este. Usted pondere, ¿lo seguimos corriendo o lo corregimos? En esta materia. Pero pueden brincarse, ya que están ahí, a la parte laboral. Y de ahí pueden pasarse a la parte fiscal. Por ejemplo, al 27 de renta, al 97 de renta, al 96 de renta. ¿Okay? Para checar mis otras obligaciones, pero esas ya fiscales. Entonces, este puede ser, como les digo, el inicio de un programa de cumplimiento para evitar pasar por este vía crucis del 183, 184 y 185. Cuando se cometen varias infracciones, en el caso de Seguro Social, en un mismo acto, quiero pensar, se cometieron 11 errores por no presentar avisos modificatorios del salario. Se detectó que 11 trabajadores tuvieron cambios en su salario, debió de haberse, ¿qué cosa? Avisado al seguro, no se hizo, llegó el seguro en una facultad de comprobación, detectó esos errores y nos dice, pues ahí te va tu multa. La multa que nos impondrían, ¿ok?, no sería por cada trabajador, sino se dice, si te haces acreedor a la imposición de varias multas, solo se aplicará la que sea mayor. O sea, no me van a aplicar 11 multas, me van a aplicar la mayor. A final de cuentas no es gracioso, no es bondadoso, porque no me dejan de multar. Miren, hay una ventaja o bondad en la ley del Seguro Social y en el Código Fiscal de la Federación. En la ley del Seguro Social es el 304C y en el Código Fiscal es el 73 de Código, la famosa espontaneidad. ¿Qué pasa si yo actúo de manera espontánea? Ahorita, como les estoy platicando, revisamos nuestro caudal de obligaciones en este tema, y ahorita vamos allá, van a ver la guía, y ya que revisemos y nos damos cuenta de que hemos omitido 3, 1, 5, las cantidades que sean de obligaciones, y decido, porque esa es la actitud que vamos a asumir,
platicando con los empresarios, desde luego, con los dueños, con los abogados, con los asesores, con el contador, y deciden que lo más sano sea cumplir, y eso lo hacemos de manera espontánea, es decir, antes que nos descubra la autoridad, ¿qué creen? Cero multas, cero multas, aunque hayamos sido omisos. O sea, la omisión se libera si se actúa de manera espontánea. ¿Ok? ¿Cuándo no es espontáneo? Fracción primera, cuando lo descubre en este caso el Seguro Social o la autoridad fiscal. Fracción segunda, cuando el contribuyente corrija la omisión después de notificarse un orden de visita domiciliaria o que haya mediado algún requerimiento o cualquier gestión. En esos casos se acaba la espontaneidad. Y número 3, si se corrige después de 15 días de haber presentado el dictamen por contador público. Así que ahí dejo de ser espontáneo. Pero si no incurro en cualquiera de las 3, por Dios, pues creo que es una ventaja enorme corregir cualquier situación errónea en la que hayamos incurrido. Pero ¿cómo corrijo algo que no conozco? Bueno, por eso es importante conocer las obligaciones, para que al conocerlas yo en forma automática tome decisiones. Y una decisión es, me arriesgo y dejo las cosas como están. 2, espero a que lleguen las multas y en su caso las peleo con el riesgo de ganarlas o perderlas. Esa es otra decisión. Tercera decisión, me hago caso omiso a todo, me fincan multas, no las discuto, no las peleo, no las combato, no las controvierto, me hacen efectivo el apercibimiento, se vuelven firmes, vienen y me cobran los créditos fiscales, no les hago caso, me embargan y pierdo mi patrimonio. Esa es una decisión que yo debo de correr. O la otra, hago una guía, un checklist, un diagnóstico. Oye, ¿estaré cumpliendo mis obligaciones? Y ya que yo vea que me faltan 3 del catálogo, van a ver nada más en Seguro Social. Hay hasta 76 posibles conductas infractoras. 76 conductas infractoras, distintas al pago. Se llaman obligaciones administrativas. Hasta 76 conductas puedo incurrir como contribuyente o como patrón. ¿Ustedes creen que el IMSS no le encanta este tema? Pero está divertido con la base de cotización, con los sujetos de incorporación, ahorita en febrero con la prima de RT. Tiene otras áreas a las cuales le pone atención. Pero el día que voltee sus ojos al lado de las multas, va a encontrar una fuente muy importante de recaudación, pero muy importante. Entonces, si soy preventivo, correctivo, y quiero ya acudir a una mejor práctica con el afán de que mi empresa sea mejor vista ante los ojos de autoridades, pues diseño un programa de cumplimiento. Pero vamos a conocer las obligaciones. Miren, esta tesis del año 2005 dice: la prerrogativa de no imponer multas ante el cumplimiento espontáneo de las obligaciones solo es procedente cuando el acatamiento se hizo de manera total. O sea, hay que ser espontáneo, pero en total. Si tengo 10 avisos que presentar y solo presento 8, no es total. O sea, si tengo un error